Hace 3 meses el gobierno colombiano y el ELN anunciaron un acuerdo para dar paso a la fase pública de negociaciones. Sin embargo, el diálogo formal aún no inicia. Ellos están deseosos de seguir la guerra, ¿no? Al menos no están convencidos todavía del valor de lanzarse hacia la paz. Mientras el presidente Juan Manuel Santos condiciona la instalación de las conversaciones a que el ELN renuncie al atroz crimen del secuestro, la agrupación criminal culpa al gobierno del estancamiento de las conversaciones. Desde el gobierno colocan condicionamientos que no están dentro de lo pactado en más de 2 años de conversaciones confidenciales y exploratorias. Además, la considerada segunda agrupación criminal más grande del país refuerza sus exigencias tras el acuerdo sobre el fin del conflicto que sellaron el mandatario colombiano y el máximo cabecilla de las FARC. Si ya se firmó un acuerdo de cese bilateral del fuego del gobierno con las FARC-EP, lo más sensato sería que se extendiera también con el Ejército de Liberación Nacional. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el ministro del Interior encargado Guillermo Rivera responde a la petición del ELN de extender a esa guerrilla el cese al fuego bilateral. Además, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, y la columnista Salud Hernández, exsecuestrada por el ELN, analizan y debaten sobre los obstáculos que han impedido el inicio de la fase pública de diálogos entre el gobierno colombiano y la organización terrorista. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, el retraso en el inicio de la fase pública de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Pese a que ya hace 3 meses las delegaciones de ambas partes anunciaron un acuerdo para empezar la etapa formal de negociaciones, la mesa aún no ha sido instalada. La noticia, a juicio del ELN, las condiciones establecidas por el gobierno colombiano no están dentro de lo pactado durante los 25 meses que duraron los acercamientos exploratorios secretos. El punto clave de la noticia. El presidente Juan Manuel Santos estableció como una línea roja para una negociación formal con el ELN la liberación de todos los secuestrados que tiene esta organización en su poder y el compromiso de poner fin a este crimen atroz. Cuando el mandatario decidió hacer público en el año 2014 que estaban en marcha unos diálogos exploratorios con esta agrupación criminal considerada la segunda guerrilla más grande del país, aseguró que un proceso integral de paz que incluyera a las FARC y también al ELN era la mejor garantía para las víctimas. Sin embargo, esa ambición parece cada vez más lejana ante la evidente demora del llamado Tren de la Paz con el ELN, que contrasta con el reciente acuerdo sobre el fin del conflicto pactado entre gobierno y FARC. Han pasado cerca de 3 meses desde esta escena y ese apretón de manos aún no se ha materializado. Ese 30 de marzo todo apuntaba a que el ELN había decidido subirse a lo que el presidente Juan Manuel Santos ha llamado el Tren de la Paz. Sin embargo, luego de 12 semanas, sus acciones criminales que no cesan demuestran todo lo contrario. Todo indica a que una de las prácticas criminales que más repudia la comunidad internacional y además condición inamovible del presidente Juan Manuel Santos para continuar con el diálogo es lo que tiene detenidas las conversaciones, entregar a los secuestrados y dejar de secuestrar. Para el ELN, el retraso en la puesta en marcha de la fase pública de conversaciones se debe a lo que denominó nuevas condiciones del gobierno, que según esta agrupación ilegal congela el proceso. Desde el gobierno colocan condicionamientos que no están dentro de lo pactado en más de 2 años de conversaciones confidenciales y exploratorias. Ello mina la confianza y la credibilidad y el proceso mismo. A pesar que de la agenda que se dio a conocer para iniciar los diálogos no se ha cumplido ni un solo punto porque no han iniciado las conversaciones, el ELN señaló que se debería decretar un cese al fuego bilateral tal y como sucedió con las FARC. Si ya se firmó un acuerdo de cese bilateral del fuego del gobierno con las FARC-EP, lo más sensato
sería que se extendiera también con el Ejército de Liberación Nacional. Aliviaríamos así con más prontitud los distintos dolores. Para el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, los actos violentos del ELN demuestran que no tiene voluntad de paz. Ellos están deseosos de seguir la guerra, ¿no? Al menos no están convencidos todavía del valor de lanzarse hacia la paz. Están colocando muchas condiciones. Incluso Frank Perr, negociador plenipotenciario del gobierno de Colombia, advirtió que continuará la ofensiva de las fuerzas del orden público en contra de esta agrupación terrorista. Independientemente de la implementación de los acuerdos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los mecanismos de prevención a través de inteligencia y los mecanismos de contención a través de fuerza y justicia operan sobre las organizaciones que estén en la ilegalidad sin excepción y con toda la contundencia. Sin excepción y con toda la contundencia. Y eso incluye, por supuesto, al ELN mientras no firme un acuerdo de paz. De acuerdo con las autoridades, al día de hoy el ELN tiene secuestradas a 7 personas. Este domingo, el Ejército y la Fuerza Aérea rescataron a Luis Chaparro Acosta, un comerciante que estaba secuestrado por el ELN en el departamento del Chocó desde el pasado 10 de junio. A esto se le suma el secuestro y posterior liberación de la periodista Salud Hernández y 2 reporteros del canal RCN en el departamento norte de Santander el pasado 27 de mayo. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Tras el acuerdo sobre el fin del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC, el ELN pide que se le extienda el cese al fuego bilateral. ¿Qué opina usted de esta pretensión del ELN sin haber iniciado aún la fase pública de diálogos de paz? Pueden escribir a través de nuestras cuentas de Twitter, la de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Y en NTN 24 hablamos con los protagonistas de la noticia. Por eso queremos contactar a esta hora desde Bogotá, Colombia, a Guillermo Rivera. Él es el ministro del Interior encargado de Colombia. Ministro, un gusto tenerlo con nosotros. Jason, ¿cómo está? Es un gusto estar con ustedes. Mientras el gobierno colombiano está celebrando un acuerdo que firmó con las FARC sobre el fin del conflicto, la fase pública de diálogos con la segunda guerrilla más grande del país, con el ELN, aún no ha empezado, sigue en una pausa. ¿Cuáles son las razones específicas por las que aún no se instala esta mesa en Ecuador? Lo que el presidente Santos le ha dicho a los colombianos es que hasta tanto el ELN no asuma un compromiso con no seguir secuestrando y con liberar a los secuestrados, no empezará la fase pública. Esa es la línea roja que ha establecido el presidente Santos para poder empezar la fase pública de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Si bien la condición del gobierno para instalar esa mesa de negociación formal es que el ELN renuncie definitivamente al secuestro y libere a quienes tienen cautiverio, pues el ELN está diciendo que ese es un tema que se debe tratar en una mesa de negociación, donde según ellos se va a discutir el punto humanitario que incluye las que ellos llaman retenciones. ¿Qué piensa usted? El gobierno mantiene su posición. Hasta tanto el Ejército de Liberación no asuma un compromiso en el que señale claramente que no volverá a secuestrar y que además libere a quienes tiene privados de la libertad, el gobierno no empezará la fase pública con el Ejército de Liberación Nacional. De tal manera que lo que el gobierno espera es que el Ejército de Liberación Nacional renuncie al secuestro y libere a quienes tienen secuestrados para así poder empezar la fase pública. Hasta que eso no suceda, no empezará la fase pública. En eso el gobierno ha sido claro y categórico. Una comunicación del ELN, ministro, dice que si ya se firmó el acuerdo del cese al fuego bilateral con las FARC, lo más sensato sería extenderlo también con ellos. ¿Qué responde el gobierno a esta petición? Pues son circunstancias muy distintas. Los colombianos recordarán que las FARC se comprometieron a no secuestrar más. Y con esa, digamos, con ese asunto conocido por los colombianos, empezó la fase pública de las conversaciones en La Habana. Además, en el caso de las FARC,
el gobierno siempre planteó que suscribiría un cese bilateral del fuego siempre y cuando este sea definitivo. Recordemos que las FARC decretaron una tregua unilateral desde hace ya casi un año. Y a pesar de eso, el gobierno no quiso comprometerse con un cese bilateral del fuego, porque siempre había dicho el presidente de la República que ello ocurriría si era definitivo. Y en esta ocasión, el 23 de junio, lo que se suscribió fue justamente un cese bilateral y definitivo al fuego. Por lo tanto, nosotros no tenemos, digamos, punto de comparación entre el proceso de las FARC en esta materia con el que apenas se podría empezar con el Ejército de Liberación Nacional siempre y cuando ellos renuncien al secuestro y liberen a las personas secuestradas. De tal manera que son dos circunstancias muy distintas y el ELN no puede pretender que se extienda lo que se ha suscrito con las FARC en materia de cese al fuego al asunto con ellos. Ellos lo que tienen es que renunciar al secuestro y liberar a las personas que tienen secuestradas para que empiece la fase pública conforme a la agenda que ya fue acordada con ellos. Es decir, ¿no están dadas las condiciones? ¿No se han dado todavía para ese cese al fuego bilateral? De ninguna manera, no se han dado esas condiciones. El gobierno lo que ha dicho es que si el ELN renuncia al secuestro y libera a los secuestrados, empieza la fase pública de conversaciones. Pero reitero, en el caso de las FARC, el gobierno siempre planteó que suscribiría un cese bilateral al fuego siempre y cuando sea definitivo, y así ocurrió. Por lo tanto, el ELN no puede pretender que mientras ellos tengan personas secuestradas y mientras no renuncien al secuestro, se suscriba un cese al fuego bilateral y mucho menos un cese al fuego bilateral que no sea definitivo. Lo que el gobierno ha logrado con las FARC es, digamos, un referente, un modelo de negociación para el cual el ELN no puede pretender que para ellos las reglas sean más laxas. El gobierno con las FARC, reitero, suscribió un acuerdo de cese al fuego bilateral porque es definitivo. Nunca el gobierno con las FARC estuvo de acuerdo en suscribir, no obstante que las FARC así lo propusieron, un cese al fuego bilateral parcial o un cese al fuego bilateral que estuviese sujeto a otras condiciones. El gobierno suscribió un cese al fuego bilateral porque como en efecto ocurrió el 23 de junio, se suscribió de manera definitiva. ¿Y qué tal, ministro, si más bien se le exige al ELN decretar un cese al fuego unilateral como gesto de paz? Pues sería muy importante que el ELN renuncie al secuestro, libere los secuestrados y además decrete un cese al fuego unilateral. Ese sería pues un gesto muy importante que yo creo que los colombianos recibiríamos muy bien. Ahora, hay sectores políticos que aseguran que una paz completa solo puede ocurrir en Colombia hasta que tanto las FARC como el ELN firmen la paz. ¿Corre el riesgo Colombia de que se acuerde una paz con las FARC sin que se haya iniciado siquiera una fase pública de diálogos con el ELN? Las FARC son la organización guerrillera más grande existente en Colombia, con mayor presencia en el territorio nacional, con el mayor número de efectivos en armas, de tal manera que haber logrado un acuerdo con las FARC de cese al fuego bilateral y definitivo es un avance inmenso. Y claro, subsisten fenómenos de violencia como el Ejército de Liberación Nacional y las estructuras del crimen organizado, pero resolver la confrontación militar con las FARC también nos permite, si el ELN no libera a los secuestrados, si el ELN no renuncia al secuestro, pues tener también muchos más instrumentos y muchos más efectivos de la fuerza pública para poderlos combatir. Ojalá ellos reflexionen, renuncien al secuestro, liberen a los secuestrados y podamos empezar la fase pública de conversaciones. Finalmente quisiera preguntarle, ministro, por los riesgos que plantean algunos medios de comunicación como The Economist o Bloomberg, quienes han asegurado que el plan B de las FARC podría ser justamente el ELN.
que esta segunda guerrilla en Colombia, que es el ELN, serviría de reencauche, por ejemplo, para quienes eventualmente no terminen desmovilizándose, sino que se quieran ir a otra guerrilla para seguir alzados en armas. Esto por un lado. Y por otro también la preocupación que existe porque el ELN termine ocupando territorios que una vez se entreguen las armas desocupen las FARC en Colombia. Yo vengo escuchando desde que se empezaron las conversaciones con las FARC distintas teorías fatalistas. La primera, que las FARC no tenían unanimidad de criterios frente a la negociación y que varios frentes de las FARC no acatarían las instrucciones del Secretariado General. Con el paso del tiempo, lo que los colombianos pudimos ver es que casi todos los bloques de las FARC fueron representados por sus propios comandantes en la mesa de conversaciones. Más adelante, los colombianos pudimos advertir que cuando las FARC decretó una tregua unilateral, se disminuyeron de manera sustancial las hostilidades y las acciones contra la infraestructura petrolera, contra la fuerza pública. Y todo esto lo que indicó es que quienes estaban presagiando una fatalidad, digamos, una suerte de engaño, que porque los negociadores que estaban en La Habana no tenían jerarquía sobre los efectivos de las FARC que estaban en Colombia, pues quienes decían eso fueron superados por los hechos. Ahora, el jueves 23 de junio se conocieron los acuerdos en materia de cese bilateral y definitivo del fuego y de cese de hostilidades, y se conocieron las líneas generales de los protocolos para la dejación de armas. También podría uno recordar que los opositores al proceso de paz con las FARC decían que las FARC harían política con armas, y yo pienso que quienes eso decían quedaron absolutamente desmentidos cuando el garante cubano el jueves pasado leyó el texto de los acuerdos, los protocolos, la metodología para la dejación de las armas. Ahora se les ha ocurrido decir que entonces los miembros de las FARC que no quisieran desmovilizarse ingresarían al ELN. A mí me parece que eso hace parte de toda esa trama de dudas, de incertidumbres, de miedos que los opositores al proceso de paz quieren hacerle sentir a los colombianos. Realmente el proceso de paz con las FARC ha sido un proceso serio, metódicamente planificado, y en el gobierno estamos convencidos de que va a ser un éxito, de tal manera que no tenemos razones en este momento para pensar que miembros actuales de las FARC terminen en las filas del Ejército de Liberación Nacional, y además nos estamos preparando para copar institucionalmente las zonas en donde han operado históricamente las FARC para evitar que otras organizaciones armadas ocupen esos territorios. Pues queremos agradecerle mucho esta entrevista, este contacto, señor Guillermo Rivera, es el ministro del Interior encargado de Colombia, por habernos acompañado aquí en el programa de la noche de NTN 24. Muy amable. Muchas gracias, Jason, a usted.